2 de Corintios 11:3. Pablo le comunica a los cristianos de Corinto una gran advertencia diciendo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando vemos este versículo nos preguntamos qué tienen que ver los sentidos con la fidelidad a Cristo. Es muy fácil, nuestra alma es inmaterial y por lo tanto se alimenta de nuestros sentidos. Cuando vemos o oímos algo afectará nuestros otros sentidos y nuestra alma positivo o negativamente. Por ejemplo, cuando usamos nuestra vista tal vez para mirar una película no correcta para un cristiano, si hiciéramos eso, obviamente nuestra alma está siendo manchada. Si oímos un chisme o murmuración de la boca de alguien, nuestra alma está siendo manchada. Pues como dije, el alma se alimenta de los sentidos físicos. La iglesia de Corinto había estado prestando oído a las enseñanzas de falsos maestros que se habían levantado y por esto Pablo les dice que teme que por haber prestado su sentido, su oído al pecado, sean al final extraviados del camino correcto. En este pasaje el apóstol usa la historia de cuando Eva fue engañada por la serpiente. Ella oyó la voz de la serpiente, usó un sentido, después dialogó con ella, comenzó a hablar con ella, después la llevó a ver que el fruto del árbol era apetitoso usando la vista, después tocó la fruta, la saboreó y obviamente usó el sentido del olfato de alguna manera al saborear la fruta prohibida. Al leer detalladamente analizamos que simplemente prestar su sentido de la audición al pecado, al final sus otros sentidos fueron afectados, infectados también y finalmente toda su alma y su espíritu fueron manchados por el pecado. Esto fue lo mismo que le sucedió a Sansón por dar oído al diálogo con Dalila. Finalmente terminó extraviado de la santidad total y respaldo de Dios. La Biblia enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que cuidar mucho cómo usamos nuestros sentidos. No podemos usar nuestros miembros para el pecado. Romanos 6 dice que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Prestar nuestros sentidos al pecado siempre pudiera ensuciar nuestra alma y llevarla hacia el mal. Pero hay algo más que quiero añadir a esta enseñanza. Hay cosas que no son pecados capitales tal vez, pero que al alimentarnos demasiado de ellas, esta saturará nuestra mente y puede convertir nuestro corazón en un pedazo de piedra. Ejemplos de esto son los shows, películas, novelas, chistes, deportes, etc. Son cosas que tal vez no son pecados en la mayoría de los casos, pudiéramos decir, pero que alimentarnos demasiado de esas cosas carnales sin provecho para el espíritu y no alimentarnos de Dios. Esto pudiera saturarnos de cosas vanas que no alimentan nuestro espíritu, sino solo nuestra carne y por lo tanto pudiera hacer que nuestra mente se embote. Me he dado cuenta luego de pasar un día entero tal vez nutriéndonos de cosas que no atribuyen nada a nuestro espíritu, que luego nos es más difícil tener comunión con Dios. No porque Dios no esté ahí, sino porque nuestra alma se embota, se satura. El que siembra para su carne, de su carne va a segar corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida. Cuidemos nuestros sentidos, usemos nuestra vista, audición, todo nuestro ser, todos nuestros miembros únicamente para lo que alimenta nuestro espíritu y así nuestra alma será guardada por el Señor. Te invito a que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho, déjanos abajo comentarios, un fuerte like.